Daniela lo saluda. Buen día, Daniela, ¿cómo estás? Sí, efectivamente estamos en Varela inaugurando un jardín, el 947. Es un jardín bastante emblemático porque era una obra que habían dejado entre las tantas obras sin concluir al 70%, así que se estuvo trabajando y ya a esta altura el número coincide, pero es otra cosa. Llevamos inaugurados, entre las que no estaban terminadas y las que iniciamos de cero, 70 edificios educativos en todos los niveles. Sí. O sea que es una inversión muy, muy grande y más de 5.400 obras en las escuelas de la provincia. Este jardín era muy esperado, tiene desde sala de 3 en adelante, tiene todo el plantel completo, me decía acá la directora que nos acompaña, es decir, una inversión educativa pocas veces hecha, pero que vale la pena, porque obviamente recién veíamos a los chicos, a las chicas jugando acá en instalaciones que no tienen nada que envidiarle a las más caras que hay en la ciudad de Buenos Aires o en los lugares de más poder adquisitivo. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Educación de calidad y calidad también en la infraestructura. Sí, gobernador, en el día de ayer hubo anuncios. Le pido un repaso muy breve porque la verdad es que lo hemos contado, lo contamos nosotros ayer en vivo, que tienen que ver con lo que puede hacer la provincia para enfrentar este dato de inflación que se va a conocer en la jornada de hoy, que ya sabemos va a estar superando ampliamente el 6%. Mira, ayer hicimos un anuncio que yo planteaba que tiene los alcances que puede tener una política provincial. Obviamente Sí. la provincia no maneja la macroeconomía ni puede alinear las variables macroeconómicas, pero sí lo que puede hacer es colaborar tanto con los planes nacionales. En ese sentido lo invitamos al secretario de Comercio, a Roberto Feletti, que nos acompañara, porque acaba de lanzar una canasta específica para los comercios pequeños, de cercanía, almacenes, que son 60 productos, y nosotros lo que preparamos es un sistema junto con los intendentes de relevamiento y fiscalización de esos precios, de forma tal que se cumplan, ¿no? Si son acuerdos se tienen que cumplir, así que vamos a seguir sumando comercios, pero también relevando ahí y en los grandes supermercados. Lo que no puede haber, como lo decía Cristina, en La Plata, cuando hablaba de que en el final de la pandemia no sea cosa que la economía crezca, pero que no distribuya. Así que no se pueden enriquecer solamente unos 4 vivos, y esto tiene que ver con los alimentos. Se agravó por la guerra, se agravó por la guerra que ha llevado a la inflación en Estados Unidos. Ahora ya hablan de 8,5 de inflación, pero vienen de un pronóstico de 2,3 antes de la guerra. O sea que ha habido una aceleración de los precios internacionales que afecta también al planeta entero en el terreno inflacionario. Nosotros lo que tenemos que hacer acá, como producimos alimentos, y ahí viene la segunda línea de medidas, es permitir que esos alimentos que se producen en Argentina lleguen a los argentinos y argentinas, en nuestro caso a los y las bonaerenses, a precios bonaerenses. Eso quiere decir que no haya una cadena especulativa en el medio, ni nadie que quiera poner los precios de los productos que se producen acá, en este cinturón frutihortícola, cuyos chicos vienen al jardín de Varela, ¿no? Pero que como el Estado les da, también exige que no le puedan cobrar y atacar el bolsillo y la mesa de los y las bonaerenses cobrando de más o generando especulación. Para eso, una batería de medidas para los mercados bonaerenses. Ya tenemos 8.000 ferias que se realizaron en diferentes puntos. Hay una aplicación que te permite buscarlas. Y después, como hicimos ayer, y con esto termino, en Ensenada, abriendo 10 mercados nuevos para el contacto directo entre productor y consumidor. Bien. Gobernador, tanto Aníbal Fernández como el propio ministro Guzmán fueron declaraciones importantes de esta semana, esto de seguir adelante con los funcionarios alineados con la política económica. Le pregunto, ¿qué es lo que usted piensa de estas declaraciones y, bueno, del concepto que ellos plantean? No tengo opinión. Lo que sí puedo decir es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires necesita políticas nacionales. Por eso las acompaña, como pasó el día de ayer, y si necesita más o otra, lo plantea, pero nada más. Nosotros creo que en ese sentido lo que estamos tratando de defender como Frente de Todos es que esta reactivación no sea solamente crecimiento, sino crecimiento con igualdad, crecimiento con distribución, crecimiento con inclusión, y para eso se necesitan decididas políticas públicas. Decididas políticas públicas, y por supuesto que las que se planteen las vamos a acompañar. Lo hicimos ayer, lo vamos a hacer siempre. Pero mientras tanto, ¿cómo cree que, y en medio de declaraciones cruzadas, hemos hablado de todo? Hablamos de inflación, hablamos de las declaraciones con mucho peso desde lo político. ¿Cómo cree que sigue dentro del Frente de Todos y cómo cree que
sobre todo es la mirada de la gente del otro lado, ¿no? En medio de estas declaraciones cruzadas y tantas dificultades en la economía. ¿Cuál cree que será el rol del Frente de Todos? Bueno, y de quienes son parte, usted, por supuesto. Empecemos por el principio. El Frente de Todos se conforma para que el neoliberalismo no nos gobierne más. Porque yo estoy en Varela, por ejemplo, pero todo el conurbano, el interior de la provincia también, golpeadísimos por las políticas de apertura importadora, de reducción salarial, no porque la inflación le ganaba a los salarios, sino porque pensaba Macri, Vidal, Larreta y compañía que había que bajar los salarios porque al país le parecía que necesitaba una política de salarios bajos que para ellos iba a generar más empleo. Fue todo al revés. La verdad que fue todo al revés. O sea que el Frente de Todos se opone y estamos a kilómetros de esas políticas. Después dentro del Frente de Todos, cuando hay matices, cuando hay diferencias sobre temas tan complejos como en medio de una guerra, después de una pandemia, cómo hacer crecer la economía y que se distribuya mejor. Y expresamos a veces esos matices, pero claramente lo que no podemos permitir es volver a las políticas de Macri. Por eso yo creo que acá lo que tiene que quedar muy en claro es que después de 4 años de macrismo, de Vidal, de jardines como esto, que no es el jardín, porque estos no son las paredes del jardín, los juegos que ustedes ven acá atrás, son los pibes y pibas que lo dejaron sin nada, porque le dijeron, te sacamos el fútbol para todos, ¿se acuerdan? Sacamos el fútbol para todos para usar esa plata para hacer 3.000 jardines de infantes. Dejaron sin el pan y sin la torta, sin poder ver fútbol y con los pibes sin los jardines. Nosotros estamos, obviamente, en ese proceso de recuperación, de reconstrucción, en un contexto muy complejo, dado por la pandemia y por la guerra. Ante eso, nuestra única prioridad, la principal, la única para lo que estamos, es para que se cree empleo, esto está pasando, pero que ese empleo tenga retribuciones que le permitan a la gente no solo sobrevivir, llegar a fin de mes, sino también tener unas condiciones de vida dignas. Por eso estamos trabajando muy intensamente en un marco de muchísima dificultad. Yo creo que ahí lo que nos van a ver todos los santos días, si vos mirás las redes, porque no lo vas a ver ni en la tapa de Clarín ni en La Nación, pero todos los santos días trabajando para que las condiciones de vida de los y las bonaerenses mejoren. En eso estamos. Eso es el Frente de Todos. Bueno, se planteó y lo planteó Guzmán, esto de buscar mecanismos, ¿no? Justamente esta semana, y es portada en algunos de los diarios, la respuesta, ¿no? Ya, por ejemplo, del campo, buscar algunos mecanismos para aquellos sectores que están obteniendo una renta extraordinaria, bueno, de alguna manera haya una devolución o una mayor distribución. Con esos mecanismos, ¿no? Más allá de lo que se está planteando ahora, un nuevo IFE para los sectores informales, ¿qué piensa sobre esto? Mira, está pasando en varios países dependiendo de las circunstancias que tiene cada uno. Con la guerra hubo un incremento, te doy un ejemplo. El maíz en dólares creció más de un 40%, casi un 50%, en dólares. Sí. Nosotros producimos maíz. El productor de maíz tiene costos, tiene energía, que se quejan también, pero está a precios argentinos, que lo llaman subsidio, pero es poner a precios argentinos la energía que se produce en la Argentina. Bueno, lo que nosotros necesitamos son precios argentinos para los productos que se hacen en la Argentina, porque si no, en situaciones internacionales de tanta turbulencia, y bueno, puede haber ganancias, pérdidas. A mí me tocó ser ministro y se quejaba, por ejemplo, el sector energético, allá por el 14, porque nosotros le habíamos puesto un techo al precio que se podía cobrar el petróleo en la Argentina, el producido en la Argentina, ¿no? Pero después cuando bajó el precio del petróleo, porque hubo a fines del 13 y comienzo del 14, hubo una caída muy fuerte de los precios internacionales, nosotros pusimos lo que se conoció como barril criollo, un precio sostén, porque decíamos, si baja mucho la producción, van a cerrar los pozos, vamos a tener menos producción, menos trabajo, y después cuando vuelvan a subir, vamos a tener una caída del producto y no vamos a poder importar. Así que bueno, el tema es generar esos balances, esos equilibrios. Nosotros vemos una situación internacional y nacional después de la pandemia muy compleja, y con la guerra más compleja todavía. Así que a situaciones extraordinarias, siempre lo dije, medidas extraordinarias, las tenemos que discutir. Obviamente no tiene que perjudicar a nadie, pero tampoco puede ser que se beneficien infinitamente mientras otros se perjudican infinitamente. Bien. Dicho muy claramente, no podemos dejar a la gente sin el pan en la mesa, no podemos dejar a la gente sin la carne en la mesa, no podemos. Y hay que buscar esos balances, esos equilibrios. Yo creo que los sectores
que a veces tienen una ventaja por una situación internacional, tienen que venir ellos con propuestas. Pero tampoco está bueno que vos te beneficies mientras todos los demás... No es una sociedad, vendría a ser vivir en una especie de termo, ¿no? Y no puede pasar así, porque una sociedad se trata de que ante situaciones complejas encontremos medidas colectivas. Bien. Fue la pandemia, mira, vacunamos, acá decía Andrés recién que se aplicaron 1 millón de vacunas en Varela nada más. Fueron gratuitas para todos y fue el Estado que vacunó. Y nadie se pudo quejar de cómo estábamos vacunando. Así que quiero decir que cuando funcionan estos mecanismos, obviamente que podríamos haber dicho, el que tiene guita se va a Miami y se vacuna. Pero bueno, eso no es una política pública. Y además terminaron los que se fueron allá vacunándose en Argentina, donde tenían la vacuna gratis y terminaron teniendo mejor eficacia. Gobernador, muchísimas gracias. Nos tenemos que ir a la calle porque algo está pasando en la 9 de julio. Les agradezco a todos por haber estado ahí. Gracias por haber hablado con